Bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaremos sobre prevención de suicidio en adolescentes. Para el tema de hoy nos acompaña la psicóloga Liz Gamboa. Para los que no me conocen o es la primera vez viendo o escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Frucher y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. Liz, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre el suicidio en adolescentes. Me gustaría que te presentaras un poco, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, por qué este tema. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Vivi. Pues me presento, mi nombre es Liz Gamboa, soy psicóloga egresada del ITESO y estoy todavía estudiando la maestría, a punto de salir. Es una maestría en psicoterapia sistémica familiar y bueno, mi especialidad son los adolescentes y jóvenes adultos. Mi tema de tesis fue el funcionamiento familiar y el comportamiento suicida en adolescentes de bachillerato. Entonces, pues bueno, por eso voy a hablar sobre este tema tan importante y tan relevante en septiembre, sobre todo. ¿Por qué? Cuéntanos por qué, para las personas que no saben, por qué es tan importante en septiembre este tema. Bueno, el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, durante todo diciembre se trata como de hacer actividades que promuevan esta prevención del suicidio. Y bueno, vale la pena recalcar que sobre todo se hace prevención a nivel de adolescentes porque en este grupo de edades de 15 a 29 años, es el grupo que es más vulnerable. Entonces, por eso se trata de hacer como todo un proceso preventivo, sobre todo en este segmento de la población. Ok, perfecto. Oye, Liz, pues cuéntanos, ¿qué es el suicidio? Mira, el suicidio a veces se puede ver como un acto, ¿sí? Acto suicida. Sin embargo, hay muchos autores que respaldan que el suicidio no es un acto, sino un proceso, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos comportamiento suicida y no suicidio, ¿sí? Okay. Entonces, este cambio de conceptos es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hablamos de comportamiento suicida es cuando podemos ver al suicidio como un proceso, ¿sí? Y hay muchos autores que incluso lo han llamado continuum suicida, que bueno, tiene su etapa de gestación en la ideación suicida y finalmente concluye con el suicidio consumado. Entonces son como una serie de pasos, un proceso para que ocurra el acto suicida. En principio pues está la ideación suicida, que son como estos pensamientos, tal cual como tener estas ideas de desesperanza, etcétera. Luego tenemos algunos gestos suicidas. Estos gestos suicidas son comportamientos, por ejemplo, las autolesiones, son estos comportamientos que no son letales, pero aún así tienen esta capacidad de hacernos daño. Luego, en un tercer punto, tenemos la planificación, que es como el tercer paso. En este paso del proceso del comportamiento suicida, ya tenemos como un plan, ¿sí? Ya hay un dónde, un cómo lo voy a hacer, ¿sí? Un método, ya se está pensando en cómo y cuándo. En el cuarto paso ya tenemos el intento de suicidio, que este sí ya es un acto letal, ¿sí? Ya es donde hay un intento de quitarse la vida. Esto es bien importante tomarlo en cuenta de que muchas veces el intento de suicidio o incluso el suicidio consumado, había chicos, especialmente lo digo en adolescentes, que no buscaban terminar con su vida, ¿sí? Okay. Entonces, eran como estas señales de alarma en las cuales uno pudo intervenir desde mucho antes y sin embargo, pues no se hizo y pues ya se llega a la etapa final que es el suicidio consumado. Es importante tomar en cuenta de que por cada persona que fallece por suicidio hay alrededor de 20 intentos previos. Por eso es importante tener este concepto de intento de suicidio y de que muchas veces se puede y se debe prevenir. Oye, es súper interesante esto que dices porque a mí, por ejemplo, en terapia
con diferentes pacientes o personas que te preguntan sobre este tema del suicidio, dicen como de que, ay, pero entonces las personas que intentan suicidarse pero no se suicidan es porque en realidad solo quieren llamar la atención, ¿no? O sea, como que existe este mito este pensamiento de decir, ay, no, pues es que como obviamente no lo hizo, o sea, si lo va a hacer, que lo haga, porque tiene que hacer uno y otro más intentos y no hacerlo de golpe. Ujú. ¿Qué nos puede decir de esto? Así es, pues como tú bien lo mencionaste, es uno de los mitos más importantes a derribar, creo yo, del suicidio, porque son personas que sí tienen una necesidad de hacer cambios en sus vidas, ¿no? A lo mejor no es terminar su vida, sino terminar de vivir la vida como la están viviendo en ese momento. Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta de que si una persona está hablando de suicidio, está planificando, tiene algunas autolesiones o incluso ha tenido intentos de suicidios previos, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Es una señal de alarma que sí hay que tomar en cuenta y que no hay que dejar pasar, porque, como bien lo dije ya antes, por cada suicidio consumado hay alrededor de 20 intentos previos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si no lo hace la primera? A lo mejor lo va a hacer después. Entonces, siempre hay que tomar muy en cuenta desde las primeras etapas de gestación de este comportamiento suicida. Bueno, Liz, cuéntanos, ¿cuándo es cuando tenemos que intervenir? O sea, sé que desde cierto punto ya pensar en suicidarse ya es algo que tenemos que darle importancia, pero ¿cuándo es cuando tú dices, bueno, esto es un foco amarillo, esto ya es un foco rojo y tenemos que intervenir a fondo en esta situación? Muy bien. Pues, como bien lo dijiste, el foco quizás menos peligroso es el de la ideación, porque es el más común, ¿sí? Más de alguno de nosotros a lo mejor alguna vez hemos tenido algún pensamiento o desesperanza que ha estado presente. Pero ya cuando es un foco a lo mejor ya amarillo, es cuando ese pensamiento es muy recurrente e incluso ya hemos pensado a lo mejor en cuándo, en cómo, qué método utilizar, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí ya es como un grado un poco más de letalidad, ¿sí? Es un Ok, paso más letal. ok. Órale, pues sí, sí es súper interesante todo esto porque creo que hay muchas personas que no saben qué es lo que hay detrás, ¿no? Y hablando del que hay detrás, el suicidio viene, o sea, el intento suicida viene acompañado de algún trastorno, viene acompañado de alguna problemática psicológica, o es también un poco más el ambiente, o sea, de lo que nos rodeamos, nuestras redes sociales. ¿Cómo es que se ve ahí un poco el suicidio? Ujú. El suicidio debemos concebirlo como un fenómeno multifactorial y multicausal. ¿Por qué? No solamente una causa es la que determina que exista un intento o un suicidio consumado. Entonces, hay varios factores involucrados, ¿no? Está el factor de la enfermedad mental, está el factor familiar, está el factor de relaciones interpersonales, pero centrándonos en el caso específico de la enfermedad mental, sí hay varias enfermedades mentales que son mucho más probable que vengan acompañadas de estos intentos de suicidio. Entre ellas está el trastorno límite de la personalidad, el trastorno bipolar, ¿Mm? está también trastornos depresivos que se suelen asociar como más comúnmente, ¿no? Los trastornos depresivos, sin embargo, se asocian mucho más los trastornos de bipolaridad y el trastorno límite de la personalidad. Ok. Oye, y por lo que, bueno, acercándonos ya, digo, hemos dado una introducción de lo que es el suicidio, ¿no? O sea, bueno, intentos suicidas, pero pues Ujú. el tema es sobre adolescentes. ¿Por qué adolescentes? O sea, ¿por qué este tema? ¿Es porque es las edades donde más se da o por qué te llamó la atención enfocarte en adolescentes? Ujú. Bueno, pues es el segmento, es uno de los segmentos más afectados por esta problemática del suicidio. En este segmento de edades de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte a nivel mundial y solamente es precedida por los accidentes de tráfico. Entonces,
esto ya nos sitúa en que estamos frente a un problema incluso de salud pública, ¿sí? Porque quiere decir que tenemos que incidir desde la prevención, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con nuestros chicos que están optando por esto, ¿no? Y que, bueno, solamente es precedida por los accidentes en coche o de tráfico. Claro. ¿Qué debemos de hacer para prevenir que existan intentos de suicidas en adolescentes? Ujú. Pues mira, desde mi perspectiva, porque soy terapeuta sistémica familiar, es muy importante tener un acercamiento con la familia, ¿sí? Es muy importante saber cómo hacer un diagnóstico de la familia, cómo está funcionando la familia de este adolescente, ¿sí? En muchas ocasiones podemos encontrar que a lo mejor estos adolescentes se están sintiendo solos o aislados. Entonces, pues bueno, entre otras causas, una de las principales son los problemas familiares. Entonces, habría que preguntarnos cómo están estos papás, ¿sí? Cómo están en su parentalidad, o sea, cómo son como padres y cómo son también como cónyuges, ¿sí? Entonces, habría que hacer un análisis o un diagnóstico como psicólogos de cómo está funcionando la familia en cuanto a la parentalidad y en cuanto a la conyugalidad. Okey. Y dentro de los o sea, aparte de ver el ámbito familiar, ¿influye con también un poco con quién se están juntando, el ambiente en la escuela o el acercamiento también a sustancias tóxicas que puedan ser más propensos a que tengan estas ideaciones o estos intentos? Ujú. Sí, definitivamente. Algunos de las causas principales son, bueno, problemas familiares, son el bullying o acoso escolar, son problemas en las relaciones de pareja o relaciones significativas, Ujú. que para estos adolescentes o jóvenes adultos, estas relaciones de pareja pues son mucho más intensas, ¿no? Entonces, el perderlas incluso puede llevar a estos chicos a pensar pues en intento de suicidio o incluso en ideación, ¿sí? También otra cosa que es importante es que también se pueden presentar drogadicción, ¿sí? Abuso de sustancias, que pues también son uno de los factores también importantes. Oye, en este tema porque aparte son adolescentes y justo nos encontramos también en este cambio de vida, ¿no? O sea, cambio de etapa en la que soy más rebelde, ni siquiera quiero juntarme con mi familia, ¿no? O sea, has hablado de que tenemos que ver cómo está el ambiente familiar, pero también tú, Ujú, o sea, si yo soy padre de familia, hermano o algo de una persona que puede tener ideación suicida o intentos suicidas, ¿cómo, ujú. o sea, qué tips o qué recomendaciones o qué nos podrías decir para poder prevenir esto? O sea, poder acercarnos y decir, oye, pues algo está mal, me lo estoy viendo, pero que tenga la confianza o no sé, algo para acercarnos a estos adolescentes. Bueno, primero es contextualizar un poco, ¿no? Que bien lo dices, o sea, son adolescentes. Y recordemos, pues es una etapa de muchísimos cambios, es una etapa de muchísimos cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, están estos chicos pasando por muchos cambios en los cuales no son niños, pero tampoco son adultos, están precisamente en esta etapa de transición. Entonces, en esta etapa de crisis evolutiva de la vida, pues necesitan mucho más recursos que los ayuden a afrontar esa crisis. Entonces, algunos recursos o a lo mejor eh, estrategias de afrontamiento que los puedan, o incluso factores protectores que pueden ser en esta edad, pueden ser la familia, pueden ser amigos, maestros o personas importantes o significativas. Entonces, entre más recursos tenga el adolescente, entre más factores protectores tenga el adolescente, pues va a disminuir el riesgo que tenga de suicidio o de desarrollar comportamiento suicida. Y una vez que ya o sea, hicieron el primer intento o una vez que ya ves que tiene como muchas veces repetitivo la idea de que quiero hacerlo, no sé qué, ¿cómo es Ujú. el tratamiento con estos adolescentes? Pues mira, en principio es tomar en cuenta las señales de alarma, ¿sí? O sea, no hacer caso a estos mitos de que el que lo intenta al final no lo hace,
porque resulta que sí sucede. Entonces, desde el primer momento, sí tomarlo en cuenta, aunque sea una señal de alarma a lo mejor muy baja, como que empiece por ideación o gestos suicidas. Es decir, habría que llevarlo a terapia, habría que trabajar en conjunto con el adolescente, pero también trabajar con su familia, ¿sí? O sea, es trabajar con todo el sistema, como lo llamaríamos nosotros desde terapia familiar sistémica, pues tendríamos que trabajar con todo el sistema precisamente para proporcionar el apoyo, para que no sea el adolescente solo, que por sí ya trae un montón de cambios, sino que tenga como todos estos recursos desde su familia también. Ok. Y bueno, como mencionaste, también te dedicas, o sea, tesis fue relacionada a este tema, ¿no? O sea, como, y por lo que dices desde la terapia sistémica, te ha tocado también trabajar ciertos tipos de casos. Qué nos puedes decir que hayas encontrado también, o sea, que no hemos mencionado, que sean cosas importantes sobre el tema? Ujú. Bueno, mira, mi tesis fue, yo buscaba relacionar estos dos aspectos, el funcionamiento familiar con el desarrollo de comportamiento suicida en adolescentes. Entonces yo quería observar cómo se influían estas dos variables, si es que se influían, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que estas dos variables sí se relacionan y se relacionan de la siguiente manera. Cuando yo tengo un mayor funcionamiento familiar, tengo menor comportamiento suicida en adolescentes. ¿Y cuáles son los factores que más se relacionan con que un adolescente a lo mejor esté pensando o incluso intente el suicidio? Es el factor de soledad y aislamiento. Entonces, este factor es muy desencadenante para los chicos con los que yo trabajé para mi tesis. Entonces, para esa muestra, ese fue uno de los factores más importantes, el de la soledad y el del aislamiento. Entonces, por eso yo digo en una de mis tesis importantes o de mis conclusiones importantes, que pues, ¿quiénes pueden solventar como, o quiénes pueden ser ese apoyo para el adolescente? Pues de primera entrada la familia, ¿no? Son como ese primer, a lo mejor, sustento o ese primer apoyo que que se le puede proporcionar al adolescente. Ok. Oye, ¿y hay como algún tipo de cosas que nos pueden también como detonar que algo está mal? O sea, porque una cosa es que te lo digan, ¿no? Y Ujú. otra cosa es que a lo mejor, bueno, yo soy una persona que prefiero estar en mi cuarto, no quiero hablar con nadie, me gusta vestirme de negro, no sé, por decirlo, o sea, estoy yo muy en mi mundo, pero ¿qué son como cosas que podríamos notar fuera de la persona decir, oye, pues esto me está llamando la atención porque no es normal? Ujú. Bueno, a ver, en ese sentido, como tú lo dices, ¿no? Son adolescentes y entonces entra esta cuestión de qué tanto esto que está haciendo mi hijo o este adolescente está fuera de lo normal para su etapa. Yo diría, bien importante cuando el chico comienza a aislarse demasiado. Sabemos que en esta etapa quizás pues ya no van a querer compartir tanto con la familia y que van a querer más bien compartir con sus pares, pero cuando estos chicos comienzan a aislarse demasiado, ese ya es un punto que hay que tener en cuenta, que hay que tener como un poco ahí en foco amarillo, ¿no? Entonces, me parece que las familias tienen toda una tarea que hacer cuando se trata de chicos adolescentes porque tienen que ser muy hábiles en ser balanceadas respecto a qué tan flexibles y qué tan estables también son con el adolescente. Entonces, pues como sabemos, pues estos chicos a lo mejor van a querer estar más con los amigos, es completamente normal, pero como padres, pues habría que ver qué tan flexibles podemos ser con las reglas y qué tanta estabilidad le vamos a proporcionar al chico, ¿no? Entonces, son como estos factores importantes que se tienen que cuidar desde esta perspectiva familiar. ¿Hay algún, o sea, sé que es a lo mejor una pregunta un poco, bueno, que siempre queremos llevar a terapia, o sea, para que haya un diagnóstico, ¿no? Que tenga una base, pero existe Ujú. como algún tipo de test o algo que o sea, que el gente pueda
o sea, tener acceso como más fácilmente, ¿no? Y que sea como mira, pues a lo mejor por esto me puedo dar cuenta y sí lo llevo a que me den un diagnóstico verdadero. Sí, mira, los instrumentos, los 3 instrumentos que yo apliqué Ujú, fueron el ISO 30. El ISO 30 evalúa el riesgo suicida en si está y algunos factores asociados con el riesgo suicida. A mí me pareció muy completo el ISO 30, pero también hay otros que son mucho más chiquitos. Por ejemplo, otro que apliqué fue el mini kit. ujú. Y el mini kit, pues se aplica a niños y a adolescentes específicamente. Entonces, creo que si estamos trabajando con este segmento de la población específicamente, pues podríamos aplicar bien el mini kit. Creo que es como el más sencillo para aplicar. Ok. Oye, ¿cómo es que tú abordas un tema así? O sea, como, ¿cuáles son los procesos o los pasos que tú sigues? ¿Marcas ciertos objetivos? ¿Tienes mucho más control del paciente? O sea, ¿cómo es que llevas un poco esta dinámica tanto con la familia como con el paciente? Bueno, pues en principio, si es un paciente que en ese momento está en crisis, es muy importante no dejar pasar la crisis, o sea, tal cual hacer como una intervención en el momento, que no se nos pase. ¿Y qué tendríamos que hacer en el momento de la crisis? Alejar todos los objetos que sean peligrosos para la vida de la persona. Habría que, si son todos a lo mejor adolescentes, que un adulto esté informado, eso es muy importante. Y 3, tener en cuenta algunas de las líneas de atención psicológica. Si es que acaso no puedes ir en ese momento a atención psicológica, Ujú. pues hay muchas líneas en las que puedes llamar en ese momento y pues a lo mejor te mantienen en ese momento de crisis, o sea, te dan ese apoyo que necesitas en el momento. ¿Qué sucede cuando no son a lo mejor esas crisis del momento y son más bien cosas que han ido pasando? Sí se recomienda ir a terapia. Ha sido muy estudiado que en casos de niños y adolescentes es muy importante que la familia esté incluida. Primero porque estamos hablando de menores de edad, ¿no? Y pues también hay un código de ética que dice que pues un menor de edad a veces no puede tomar ciertas decisiones. Entonces siempre es importante involucrar a los padres, sobre todo cuando está en peligro la vida de este chico. Entonces, siempre, siempre muy importante, si estás trabajando en casos donde hay intento de suicidio o alguna escala de comportamiento suicida, como ya lo vimos, bien importante involucrar a los padres, porque a veces sucede que los padres a lo mejor llegan con esta perspectiva de voy a llevar al niño y pues, o al adolescente, y quiero que me lo arregle, se lo dejo y luego ya vengo por él, ¿no? Entonces, es un poco decir, bueno, a ver, vamos a involucrarlos, también vamos a revisar qué está pasando y pues es también como para fomentar que la familia sea un factor protector, no un factor de riesgo. Ujú. Ujú. Oye, y dentro de esto, o sea, bueno, ya vimos que la edad más afectada es en los adolescentes. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres o va como por igual? Sí, hay una diferencia de género muy, muy ahí relevante porque se presenta, las mujeres intentan más, ¿sí? Hay más intentos de mujeres, pero los hombres lo consiguen más. O sea, hay un mayor número de suicidios consumados en hombres. Okey. ¿Esto por qué sucede? Porque utilizan métodos distintos, ¿sí? O sea, a lo mejor las mujeres no utilizan métodos tan letales como los hombres y pues además también hay toda un aspecto cultural, ¿sí? De todo esto. ¿Por qué son más afectados los hombres? Porque en muchas ocasiones los hombres no tienen como este permiso de llorar o de acercarse incluso a terapia, porque están como estos prejuicios o estos estigmas de la sociedad en los que pues a lo mejor a una mujer sí se le permite, pero a un hombre no. Entonces, un hombre
en nuestra sociedad, tristemente, a veces expresa su tristeza o su desesperanza a través del enojo. Entonces, esas variables, sí encontramos estas variables en género, pero a mí me gustaría bueno, ahora que estamos retomando esto, pues derribemos el estigma, ¿no? Que no solamente pues la terapia sea para chicas, pues, pero que también sea para chicos, que también los chicos vengan a terapia, que también los padres puedan asistir a estos chicos, que sepan identificar cuando estos chicos se están sintiendo tristes y que definitivamente también se les incluya, ¿no? En un proceso terapéutico sin que exista el estigma de los hombres no van a terapia. Oye, y hablando de esto o sea, bueno, sí nos topamos con sobre todo en México, ¿no? O sea, digo, Sí. también depende mucho las culturas, pero sí, este aspecto de decir, no, pues si eres hombre, sé hombre de verdad y nada de que, o sea, tú te tienes que valer por ti mismo. Pero Ujú. también siendo como adolescentes, ¿qué es lo que, o sea, te encuentras que ellos son los que buscan la ayuda o es más bien como el familiar o alguien de su entorno el que dice, oye, pues mira, creo que es necesario, o sea, o si te encuentras de que sea el mismo adolescente, el paciente, el que diga, oye, ¿sabes qué? Creo que necesito ayuda. A veces suelen llegar por otros motivos. Por ejemplo, suelen llegar por problemas escolares o por algunos otros, pues es que le está yendo muy mal en la escuela, ¿no? Y ese es como el motivo inicial de la terapia. Pero resulta que debajo está toda esta necesidad de ser escuchado o toda esta desesperanza o que a lo mejor pues no se está sintiendo cómodo con algo en el momento, pero el primer como lo que sale o el primer motivo o queja por el cual se acercan a terapia, en el caso de hombres, más comúnmente, es problemas escolares. Ok. O sea, que sí, que llevan un problema, para ellos dicen que ese es el problema o el objetivo a mejorar en terapia, pero que al final de cuentas sale a la luz lo que está por ahí detrás, ¿no? Exacto. Y fíjate, en este sentido creo que también es muy importante que esta información llegue también a no solo profesionales de la salud, sino a incluso maestros, incluso personas que puedan estar cerca de estos chicos, porque digo, yo también soy maestra de bachillerato, entonces de repente me encuentro con que hay muchos maestros de, oye, me comentó esto este chico, se está sintiendo mal, ¿qué hago? Entonces, hay varios proyectos a nivel mundial que ha lanzado la OMS y son varios proyectos de prevención del suicidio que tiene que ver con capacitar a los maestros para ser guardianes, así se les llama, para que sean guardianes. Entonces, tú capacitas a tus maestros como institución para que sean capaces de observar estas señales de alarma que hemos hablado antes Ujú. y que sean capaces, a lo mejor, no de brindar un proceso terapéutico, pero sí de ser como el primer punto de apoyo, ¿sí? El primer punto de contención. Entonces, al ser los maestros este primer punto de contención, pues ya tienes a lo mejor un poco las de ganar, porque este profesor te va a ayudar y te va a encaminar a que este chico vaya a terapia y no se sienta como más solo o aislado. Ya tienes a alguien que está capacitado para observar e intervenir de entrada. Claro, no, sí, es súper importante porque también hay veces que no, o sea, no nos damos cuenta, pero yo también trabajo con niños y algunos que ya también están entrando a la adolescencia. Y bueno, yo Ujú. como psicóloga del deporte, pues sí es como los entrenadores me dicen, es que yo no sé cómo tratar estas cosas, qué bueno que estás tú aquí, ¿no? O sea, como, ay, no, es Exacto. que este niño está como súper rebelde, no, tiene mucho enojo, trátalo tú porque yo no, o sea, yo no sé qué hacer con ello, ¿no? Y yo hablando en deporte, pero también dentro de la escuela, dentro del bachillerato, pues es como claro, nosotros como psicólogas tenemos cierta formación y sabemos cómo, o sea, tenemos un ojo clínico, ¿no? Pero Ujú. una persona que no está nada relacionada es como, bueno, ¿y qué, no? O sea, también nos encontramos encontramos más de que, no, es que este niño tiene hiperactividad, ¿no? O sea, o nada, no sabe controlar sus impulsos. O sea, como que muchas cosas que escuchamos tanto, pero que en realidad no conocemos y sí, yo sí veo, o sea, que es súper importante que los profesores, tanto sea de deporte o sea dentro de la escuela,
conozcan sobre la gestión emocional, ¿no? O sea, conozcan sobre gestión Así emocional, es. conozcan un poco de todas estas cosas que pueden estar influyendo en el adolescente y que al final puede ser algo que lo lleve a otra cosa que no queremos, ¿no? O sea, que sea la muerte. Sí, definitivamente es llevar a cabo un proceso de sensibilización, pues también en las escuelas y pues en general con la población, ¿no? Llevar a cabo esta sensibilización de compartir la información y de que las personas sepan, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé que mi hijo no le está pasando bien? Pues bueno, hay que sensibilizarse ante la problemática del suicidio. Claro, porque yo creo que también existe como o sea, como hablamos también del mito de ir a terapia, ¿no? O el mito de tener estas ideas, o sea, existe también el mito hacia la muerte, ¿no? O sea, como este tabú de decir, no, ¿cómo puede ser posible? O cómo se va a quitar la vida, ¿no? O sea, como, y tenemos que normalizarlo, ¿no? Creo yo, no sé cómo lo ves tú, normalizar un poco estos temas, o sea, y decir, pues, o sea, es algo que pasa, es algo que se está viendo, que cada vez son mayores los casos, y hay que tratarlo con normalidad, ¿no? O sea, tratarlo con normalidad no quiere decir que lo tratemos como algo que esté bien, sino simplemente oye, pues no pasa nada si lo hablamos, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí, acabas de decir otro de los mitos muy recurrentes acerca del suicidio, que es, si lo hablamos, les vamos a dar ideas. Y pues creo que al contrario, si lo hablamos, creo que es más probable que los chicos se acerquen a que si es algo que hacemos como si no existe, pero ahí está. Es como el elefante que está ahí en medio de todos, pues está ahí, no deja de estar ahí, no porque no se hable de él, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que hacer un acercamiento ante estas problemáticas, no solo la del suicidio, sino en general la enfermedad mental, en general la salud mental, pues definitivamente abordarlo sin este estigma, ¿no? Bueno, vamos yendo a terapia porque no significa que alguien que va a terapia está loco o estas cosas también que se suelen decir, ¿no? Claro, sí, como acercarnos a la salud mental es súper importante como la salud física. Entonces, pues sí, como que tener este acercamiento y qué bien que también o sea, me da gusto escuchar que también se están viendo como programas, ¿no? Para sensibilizar a los profesores y que esto sea cada vez mayor, ¿no? O sea, como que sea cada vez más normal en la vida. ¿Hay algo que te gustaría agregar, Liz, que a lo mejor no hemos hablado? ¿Algún punto importante? Pues a mí lo único que sí me gustaría que se quedara de nuestra plática, Vivi, es que pues es un tema pues muy vigente, es una problemática de salud pública y que pues bueno, hay que abordarla, hay que compartir esta información y pues definitivamente ir quitando poco a poco el estigma de ir a terapia, ¿no? ¿Cómo puedo yo buscar cosas de suicidio? O sea, ¿cómo puedo yo informarme? ¿Hay algo así como en internet o algo que esté como más a la mano? Ujú. Bueno, a ver, existen algunas páginas de la OMS digo, son muy fáciles de acceder, incluso puedes descargar los programas de prevención si es que eres, por ejemplo, maestro y quieres como detectar estas señales de alarma, pues te puedes acercar a la página de la OMS. Aquí en Guadalajara, Jalisco, en México, tenemos también algunas clínicas que se especializan en tratar el tema del suicidio. Está la clínica antisuicidio, está la clínica CADE, está Salme, y pues bueno, también estamos psicólogos en la práctica clínica particular, pero bueno, también que sepan que existen instituciones que incluso te pueden brindar este acompañamiento de intervención en crisis vía telefónica. Ok. Y algo que puedas dar, así como algo último a las personas, a tanto adolescentes como a personas que nos puedan estar escuchando, que estén rodeadas de adolescentes, como para que también quede así de que no se te olvide de todo lo que hemos estado hablando. Para mí sería clave recordarles a estas personas que pues la adolescencia es una etapa de crisis y una etapa de cambios. Y
que valdría la pena acompañar a estos chicos en esta etapa tan determinante también en la vida y pues bueno, acercarse y ser como un factor de apoyo y un factor protector de acompañamiento para estos chicos. Perfecto. Oye, Liz, ¿y cómo podríamos localizarte a ti en caso de que estemos, ya sea para una terapia sistémica o para algo del suicidio? ¿Mm? Pues me pueden localizar en mis redes. Estoy en Facebook y estoy en Instagram como Periplo Psicoterapia. Y también dejo mi celular, es 3316 99 41 90. Entonces, ahí estoy para terapia sistémica familiar, sobre todo enfocada en adolescentes y jóvenes adultos. ¿Y das solamente terapia presencial o también das terapia online? Sí, pues actualmente con la pandemia y todos estos cambios que hemos vivido también, sí, también está la terapia online y terapia presencial, obviamente con todas las medidas de higiene. Ok. Bueno, Liz, pues no sé si quieras agregar algo más a esto. Pues agradecerte, Vivi, por la invitación y pues también decir que está muy bueno la idea de tener estos espacios para compartir entre profesionales y pues también para ser como conscientes a nuestra sociedad, a las personas que te están escuchando acerca de estos diversos temas de salud mental. Me parece un proyecto muy interesante y gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación, digo, a pesar también de las diferencias horarias. Como tú dices, creo que es súper importante dar a conocer cada vez más sobre la salud mental y quitar como todos estos tabús, ¿no? Todos estos miedos que existen. Y pues bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero también tenerte pronto por aquí con algún otro tema, si es que tú quieres, ¿no? Pero pues te mando un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara. Voy a dejar de todos modos el contacto de Liz en la descripción para todas estas personas que quieren contactar con ella o quieren saber un poco más sobre este tema o algún otro tema relacionado con psicoterapia sistémica. Y bueno, pues nuevamente agradecerte, espero estés muy bien y mucho éxito también en lo que estés haciendo. Te mando un súper abrazo hasta allá. Abrazote fuerte. Chao. Chao.